La otitis externa, también llamada otitis del nadador, es una inflamación difusa del conducto auditivo externo que puede extenderse hasta el pabellón auricular o a la membrana timpánica. Su etiología generalmente es causada por la humedad atrapada en el conducto auditivo o por una lesión en el canal auditivo. Estas causas lo que van a hacer es predisponernos a que se genere una infección en este conducto. Tiende a ser de tipo bacteriana o es rara cuando es fúngica. De bacteriana, el agente etiológico más común va a ser la Pseudomonas aeruginosa o Staphylococcus aureus. Incluso es muy probable que se den infecciones polimicrobianas. Entre otras bacterias que podemos encontrar está S. epidermis, Streptococcus DIG, bacterias gram negativas y anaerobios. Los hongos es raro que se dé, pero van a generar Aspergillus y Candida. Entonces los dos factores más importantes van a ser el agua dentro del conducto y el uso de hisopos de algodón que tienden a lesionar el canal auditivo externo y esto nos va a generar una otitis externa. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Los factores de riesgo principales, como ya vimos, es la humedad, las alteraciones en el epitelio que se pueden dar por irritación, generalmente por el uso de sprays. Por el uso de spray para cabello que a veces no nos fijamos y nos puede caer dentro del conducto auditivo y este puede irritar la zona. La natación, la sudoración excesiva que aumenta la humedad, la temperatura ambiente corporal elevada, la exposición a agua contaminada, el conducto auditivo estrecho, más frecuentemente en los niños, escasa higiene, maniobras energéticas de retirado del cerumen, como lo es el uso de hisopos, ser portador de prótesis auditivas, o también personas que suelen utilizar o que tienden a los traumatismos locales, como es el uso de auriculares, y las personas con alergias o incluso personas con enfermedades dermatológicas. Esto me pareció importante agregarlo a la presentación porque todavía es de uso común, aunque ya hace muchos años salió mucha información que estaba en contra de ellos. Bueno, los hisopos son un instrumento utilizado para recoger muestras para su posterior estudio. Generalmente se usa en la medicina para saber qué tipo de germen afecta a una infección, aunque también lo pueden usar para el uso de los cosméticos e incluso mucha gente se limpia el conducto auditivo con él. Sin embargo, un estudio realizado en el 2004 sugiere que el uso de hisopos es la causa más frecuente de otitis externa en niños y se debe evitar, ya que los intentos de retirar el cerumen pueden resultar en el cúmulo del cerumen por dentro. Ahorita vamos a hablar un poco más de esto, que conlleva dolor, mareos, zumbidos en el oído y requiere intervención médica. Asimismo, se ha encontrado que es una de las principales causas de la ruptura de membrana timpánica. Y muchas asociaciones profesionales de la medicina no recomiendan introducir hisopos o bastoncillos de ningún tipo en el oído. Entonces, los factores más importantes, ya dijimos, eran la humedad y las alteraciones en el epitelio que nos generaban una otitis externa. Esta no es la causa de todo, sin embargo, es el factor predisponente más importante. Por ejemplo, en primer lugar, pues hay un intento de limpiar el conducto auditivo. Lo que hacemos intentando meter este hisopo es empujar los dendritos del conducto aún más hacia adentro, como podemos ver en esta imagen. Eso genera que se aumente el agua y el cerumen atrapado dentro del canal. Entonces el canal auditivo se humedece, atrapa más agua y se macera la piel que está adyacente a él. Esto lo va a hacer más propenso a que, por ejemplo, si un niño se mete a la alberca, un patógeno llegue a la cavidad de su oído externo y éste se reproduzca con mayor facilidad. Y pues este conjunto de cosas nos van a ocasionar una infección bacteriana. Lo principalmente es la humedad y las alteraciones en el epitelio que predisponen más rápidamente a una otitis externa. La epidemiología es que el 10% de la población ha padecido en algún momento de su vida otitis externa. Tiene un pico de incidencia entre los 7 a los 12 años de edad, sin diferenciar entre los sexos.
y es más frecuente durante el verano cuando los niños y los adultos salen a la playa o a las albercas. ¿Cómo distinguirlo? Pues principalmente en la clínica, pues va a ser una otalgia. Esta puede ser intensa o no y se acentúa cuando tocamos el pabellón auricular o lo traccionamos y también al traccionar o presionar el trago. Suele ser unilateral en la mayor parte de los casos, sin embargo el 10% es bilateral. La secreción del canal auditivo puede ser de tipo maloliente y junto con el edema esto va a generar hipoacusia que va a ceder cuando el conducto se desinflame o la infección ceda. Se puede llenar de detritos purulentos o picazón del oído. Los más graves incluso pueden generar una celulitis, que es una infección de la piel superficial y del tejido subcutáneo, generalmente causado por bacterias, entre la más destacada Staphylococcus aureus. El Staphylococcus aureus también nos pueden generar un forínculo, que es un absceso cutáneo causado por una infección estafilocócica que compromete al folículo piloso y a los tejidos que hay alrededor de él. Sus principales signos y síntomas es que tiene un dolor intenso, que drena un material purulento y que hay una tumefacción eritematosa a nivel local. Puede existir o no en la otitis externa. El diagnóstico pues se va a basar principalmente en los signos a la exploración. Debemos de diferenciarlo de la otitis media aguda, esto es importante. Y principalmente pues va a haber dolor al presionar el trago, el pabellón auricular o ambos. Va a haber edema difuso del canal auditivo y eritema. También puede haber o no otorrea. Va a haber linfadenitis regional, eritema de la membrana tempánica y podemos encontrar inclusive celulitis de la piel adyacente. Los laboratorios solamente lo vamos a realizar en pacientes graves, es decir, que puedan tener alguna otitis necrosante aguda. Es muy raro en niños, o al menos no encuentro literatura al respecto. Vamos a realizar principalmente una biometría hemática y reactantes de fase aguda. Los estudios microbiológicos solo se realizan en casos que son recurrentes o inclusive nada más en casos especiales. En estas ocasiones vamos a hacer un cultivo de la excreción del conducto auditivo externo. Los criterios de diagnóstico pues van a ser que tenga un inicio abrupto o rápido en 48 horas, va a tener síntomas de inflamación y signos de inflamación. Estos son los 3 criterios que debe tener para que podamos dar un diagnóstico. En base a esto, en base a sus signos y síntomas, vamos a poder clasificarlo en leve, moderado o grave. Las leves van a tener, pues, obviamente molestias menores y prurito menor, y hay poco edema. En el moderado es un grado intermedio de dolor y prurito, y va a estar el conducto parcialmente ocluido por el edema periauricular o incluso la secreción que se produce. Y en la grave ya va a haber un dolor intenso y un canal completamente ocluido por el edema periauricular. También vamos a encontrar linfadenopatía y fiebre. El tratamiento, pues el principal tratamiento es evitar que entre más agua durante la infección porque aumentamos el proceso inflamatorio. Debemos de hacer una limpieza total del conducto auditivo externo, retirando los restos de cerumen, piel descamada y material purulento. El tratamiento debe de ser por vía tópica, generalmente en gotitas, y puede ser tanto por antibióticos, antisépticos o soluciones antisépticas. Va a depender, o soluciones acidófilas, perdón. Esto va a depender de la gravedad de la otitis externa. Soluciones acidificantes. Es antibióticos, antisépticos y soluciones acidificantes. También puede ser necesario la colocación de una mecha de gasa para facilitar la acción del tratamiento, es decir, colocamos en la mechita que vamos a colocar por dentro del conducto auditivo externo la porción de antibiótico que corresponda. La duración del tratamiento generalmente van a ser 7 días, debemos de esperar su mejoría de 48 a 72 horas
pero si no hay respuesta en 6 días se consideran otros diagnósticos alternativos. En la tipo leve, pues vamos a tratarla principalmente con soluciones acidificantes, vamos a alterar su pH, vamos a utilizar ácido acético al 2%, generalmente se usan de 3 a 6 gotas en el oído afectado cada 2 a 3 horas, con hidrocortisona tópica. En la moderada vamos a agregarle a esto un antibiótico que puede ser la neomicina polimixina o el ciprofloxacino. Existen varias presentaciones, pero una que mencionaba la Asociación Española era la hidrocortisona más ciprofloxacino, otológico de 3 gotas cada 12 horas. Y en la grave puede requerir antibióticos sistémicos. Otra recomendación era el ciprofloxacino, de 20 a 40 miligramos por kilogramo día en niños cada 12 horas. Cuando se trata de una infección por estafilococo aureus, pues debemos de dar una terapia oral dirigida especialmente a este microorganismo. Cuando tenemos la presencia de un forínculo, pues debemos de generar una incisión y drenarlo. Y cuando sea una infección fúngica, debemos de dar también los agentes antisépticos y agentes acidificantes y agregarle cotrimazol al 1%. Este es un esquema muy padre de cómo dar tratamiento según el tipo de presentación. Tenemos que, si tenemos extensión periauricular y factores de riesgo, es necesario darle tratamiento sistémico con o sin tratamiento tópico para tratar la patología de base. Si esto no existe, pero hay perforación timpánica o tubos de timpanostomía, perdón, se realiza un tratamiento tópico que no sea ototóxico para que no lesionemos el conducto auditivo medio o la porción media del aparato auditivo. Pero si no hay perforación, podemos dar cualquier tratamiento tópico. Si está obstruido, pues tenemos que limpiarlo. Si, si este no mejora, pues debemos de reevaluarlo y ver qué otra patología puede ser. Pero si hay mejoría en 48 a 72 horas, pues simplemente completamos el tratamiento. La profilaxis, la mejor manera de mantenerse siempre va a ser mantener seco el canal auditivo. Va a ser la mejor manera de evitar este tipo de problemas. ¿Cómo? Pues principalmente debemos de evitar la limpieza enérgica del conducto auditivo externo que generalmente generamos al introducir los hisopos en el conducto. Y debemos de evitar la humedad. Para evitar la humedad, pues hay que secar nuestros oídos siempre que salgamos de bañarnos o de la alberca. Tratar de lateralizarnos para que drene todo el agua que pueda haber dentro del conducto. Y al meternos a la alberca, utilizar gorra y tapones de baño. También se puede usar ácido áctico al 2% o alcohol boricado al 70% después de ir al baño. Las complicaciones son muy raras. Solamente encontré la otitis externa maligna, que es un proceso de osteomielitis graves del hueso temporal producido por pseudomonas que afectan no solamente a pacientes mayores, que se afecta solamente a los pacientes mayores, diabéticos e inmunocomprometidos. Estas son mis referencias y aquí está un bonito programa que encontré. Gracias.